Iniciar el recorrido matinal habitual y de esa manera desarrollar las noticias importantes que se generan en el territorio nacional. Desde la ciudad de La Paz les saluda Gabriela Pérez. La Paz registra a esta hora una temperatura de 4.8 grados, cielo despejado. La hora del país matinal en directo a través de la Radio Fides de Bolivia y Radio Santa Cruz. Amigos, con esos apuntes ingresamos a desarrollar las noticias. Presentamos en los próximos minutos titulares La Paz. Senador Condori es suspendido del Senado por 8 meses y sin goce de haberes por instigar al bloqueo de caminos. Viceministro de Culturas presenta su renuncia y cuestiona decisiones del gobierno. Pedido insólito de la Fiscalía para ampliar la declaración del fallecido Marco Antonio Aramayo frustra la libertad de Elvira Parra. Vamos a ampliar las noticias a continuación. Senador Condori es suspendido del Senado por 8 meses y sin goce de haberes por instigar al bloqueo de caminos. Son 8 meses que de boca del señor Condori ya se dio un hecho. El senador suplente Nilton Condori fue suspendido por 8 meses de la Cámara de Senadores y sin goce de haberes por instigar al bloqueo de caminos en los meses de mayo y junio por más de 45 días. Condori fue denunciado por faltas graves y gravísimas ante la Comisión de Ética del Senado por la firma pública de pactos con el dirigente de la Central Obrera Boliviana Mario Argollo y otros sindicalistas para bloquear carreteras y cercar a La Paz. Así lo ha manifestado el senador Leonardo Roca, denunciante en este caso. El asambleísta nacional manifestó a Radio Fides que en la denuncia demandaba a la Comisión de Ética la suspensión definitiva del senador Nilton Condori. Un comunicado del señor Condori en el cual asegura de que ha sido suspendido 8 meses. Estaríamos hablando que lo han suspendido de la Cámara de Senadores por 8 meses sin goce de haberes, senador. Suspendido 8 meses, estimo que sí. ¿Qué faltas ha denunciado usted, senador? ¿Podemos recordar, por favor? Bueno, fueron faltas graves y gravísimas, los cuales se solicitaba la pena máxima, en este caso la suspensión indefinida en algún caso, pero bueno, tendrá que evaluarse el fallo a determinar, tomando en cuenta de que los 53 días que vivió la ciudad de La Paz fueron bastante criminales. Él firmó un acta junto con todo un grupo de golpistas, Mario Argollo y otros más. No se olviden de que 53 días han dejado a La Paz sin alimentos, han destruido el ornato público y le costó la vida a 25 personas. Por lo tanto, yo creo de que ha quedado corta la sentencia, pero bueno, estará dentro de los alcances que tendrá también la misma comisión de ética. Y bueno, esperemos el día de mañana que seamos notificados de manera formal. El objetivo era la suspensión indefinida, ¿no, senador? Sí. El senador Nilton Condori enfrenta en la Comisión de Ética de la Cámara de Senadores varios procesos por adjetivos contra sus colegas por el bloqueo de caminos, a denuncia de un exdirector del SEDUCA, entre otros casos. Para la hora del país, Fides La Paz. Continuamos con más noticias. Viceministro de Culturas presenta su renuncia y cuestiona decisiones del gobierno. El viceministro de Culturas y Folclore, Darío Andrés Zarati Chavarría, ha presentado su renuncia irrevocable al cargo. Mediante una nota dirigida al ministro de Turismo Sostenible, Culturas y Folclore, Héctor Francisco Huanca, la decisión fue comunicada este miércoles 12 de agosto. Zarati señaló que durante su gestión enfrentó recursos limitados, debilidades institucionales y problemas estructurales que dificultaron el trabajo en el sector cultural. También cuestionó que las autoridades no comprendan plenamente la importancia de las culturas para la vida social y económica del país. El ahora ex viceministro, a través de una carta, afirmó que las decisiones adoptadas recientemente debilitan la institucionalidad cultural y reducen las posibilidades de avanzar hacia una política pública. Agradeció la confianza al presidente y del ministro Huanca y anunció que dejará la documentación de su gestión para facilitar una transición ordenada.
Vamos a cambiar de noticia. Pedido insólito de la Fiscalía para ampliar la declaración del fallecido Marco Antonio Aramayo frustra la libertad de Elvira Parra. Y se suspendió la audiencia porque no se habría tomado la declaración del señor Marco Antonio Aramayo. Usted sabe bien que el señor Marco Antonio Aramayo está fallecido. El pedido insólito de la Fiscalía de una declaración ampliatoria del fallecido exdirector del exfondo indígena Marco Antonio Aramayo frustró la cesación a la detención preventiva de la también exdirectora de esta entidad, Elvira Parra. El abogado de Elvira Parra, actualmente recluido en la cárcel, Vladimir González, denunció a Radio Fides que este miércoles se cumplió el plazo de la detención preventiva de su defendida, pero que sin embargo la Fiscalía interrumpió el pedido de libertad con el requerimiento de una declaración del extinto Marco Antonio Aramayo. El jurista califica como un gran error de la Fiscalía al no leer el cuaderno de investigaciones y darse cuenta que Marco Antonio Aramayo falleció hace varios meses. Estaban tramitando entonces la cesación a la detención, sin embargo por ese periodo de declaración del fallecido Aramayo se ha frustrado esto, doctor, entonces, ¿no? En realidad sí, es lo que, como le reitero, hoy se cumplió los 6 meses de la detención preventiva de la señora Elvira Parra, por lo tanto que tenía que hoy considerar si es que nosotros habríamos de alguna manera tratar de desvirtuar todos los riesgos responsables que la autoridad habría en su momento fijado a momento de dictar resolución para la detención preventiva. Pero como lo reitero, de manera insulsa el Ministerio Público ha solicitado de que se tiene todavía pendiente la declaración del señor Marco Antonio Aramayo, cuando sin darse cuenta de que el señor Marco Antonio Aramayo estaba fallecido. Un grave error de la Fiscalía, desconocimiento al... Tremendo error. Ahí se ve la inoperancia, la falta de profesionalismo que tienen los fiscales, porque no puede ser que ellos vayan a ciegas a las audiencias. Por lo menos prepárense para ir a una audiencia, revísenlo con antelación, pero fíjese, es algo inaudito que estén solicitando la declaración de un fallecido. El abogado Vladimir González confirmó además que en las últimas horas la Fiscalía emitió una acusación formal por el caso Planta de Miel contra Elvira Parra, caso por el cual actualmente guarda reclusión preventiva en la cárcel. Ya con esta notificación que se nos ha realizado, vamos a asumir nomás lo que es la etapa de 15 días tenemos para poder presentar nosotros todos los descargos de ley correspondientes. Para la hora del país, Fides La Paz. Cambiamos de noticia. Empresarios de La Paz plantean adecuar la Constitución para aplicar el arbitraje en inversiones. El presidente de los empresarios privados de La Paz, Rolando Kempf, señaló que la aplicación del régimen de arbitraje previsto en la Ley de Inversiones requerirá considerar las restricciones establecidas en la Constitución. El representante empresarial explicó que las controversias vinculadas a inversiones deberán enmarcarse en las reglas del Grupo Andino y sostuvo que eventualmente será necesario modificar disposiciones constitucionales relacionadas con esta materia. El tratamiento del arbitraje forma parte de las condiciones que el sector privado considera relevantes para atraer capital extranjero y nacional. Kempf vinculó este aspecto con la necesidad de generar seguridad jurídica para los inversionistas, especialmente en actividades como minería, hidrocarburos y agricultura, sectores en los que identifica posibilidades de nuevos proyectos. El sector privado ve la ley de inversiones en forma positiva porque coadyuva al desarrollo económico del país, va a atraer inversión extranjera y nacional. ¿Qué significa para la inversión extranjera? Significa que van a tener seguridad jurídica, van a tener un momento muy importante en cuanto al arbitraje. El arbitraje va a manejarse en el marco del Grupo Andino, Mercosur, y en algún momento habrá que cambiar la Constitución en alguna parte de la Constitución. Esta ley va a atraer inversión, va a significar inversión del sector privado y del sector extranjero. Creemos que en minería, en agricultura, en petróleo va a ser muy importante. La ley de inversiones va a traer inversiones al sector minero, al sector petrolero y a varios sectores de desarrollo económico del país. Bueno, esperamos más inversiones en el país. Hemos llegado a un momento que la inversión es necesaria, indispensable para generar desarrollo en el país. Vamos a continuar con más noticias. Dejamos de lado ese tema y experto en hidrocarburos afirma que la población perdió la confianza en el gobierno
y en yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos por la crisis de combustibles. Es que la gente ha perdido confianza en yacimientos, ha perdido confianza en el gobierno, en el tema del abastecimiento y de la seguridad de hidrocarburos. El experto en hidrocarburos Francesco Zarati afirma que ya sea por la falta de dólares, ineficiencia de yacimientos, la ANH y problemas logísticos, la población boliviana perdió la confianza en el gobierno y en la estatal petrolera ante la falta de combustibles en el país. Advierte que esta situación por la irresponsabilidad de yacimientos ha provocado psicosis y miedo en la población boliviana, en que ya no existan carburantes. Cada vez existe mayor demanda de combustibles. Ante la desconfianza de la población ante una crisis total de carburantes, dijo a Radio Fides el experto en hidrocarburos Francesco Zarati. Lo que vemos que es insuficiente este esfuerzo. Ahora, si es insuficiente por falta de dólares, ¿cómo es posible? Si es insuficiente por temas logísticos, también es otra posibilidad. Por ineficiencia de yacimientos y de ANH, esta es otra posibilidad todavía. Pero el resultado es que la gente ha perdido confianza en yacimientos, ha perdido confianza en el gobierno, en el tema del abastecimiento y de la seguridad de hidrocarburos. Y la consecuencia de esto son las filas que no terminan porque la gente como el tanque vuelve a cargar y así sucesivamente porque tiene miedo que algún día no va a haber gasolina, no va a haber diésel. El gobierno le dicta al país, don Andrés, porque dice que no tenemos dólares y a 9 meses del gobierno no se arregla el tema logístico en yacimientos, don Andrés. Yo no sé si miente o no miente, pero la realidad que veo es que persisten las filas. Entre tanto, la senadora de Libre, Elena Pachacuti, asegura que el gobierno le miente al país sobre la verdad de la crisis de combustibles. Lamenta que a 9 meses de la gestión del gobierno continúen las excusas de fallas logísticas en yacimientos. Exactamente, el gobierno no le está diciendo la verdad a nuestro país, porque seguimos con la misma política del gobierno anterior de Luis Arce Catacora, seguimos con ese mismo modelo en tema de combustible. Por eso no hay esos cambios estructurales y es decir, el gobierno sigue improvisando, sigue haciendo medidas parches y no soluciones a largo plazo. Para la hora del país, Fides La Paz. Bolivia importó 32,8% menos volumen de combustibles y redujo su gasto un 13,22%, esto en el primer semestre. Continuamos. Falta de combustible pone en riesgo pagos de créditos y obligaciones tributarias del transporte. La falta de combustible comienza a generar presión sobre las obligaciones financieras del transporte, según el secretario ejecutivo de la Confederación de Choferes, Lucio Gómez. El dirigente advirtió que la reducción de las operaciones por la escasez de carburantes dificulta que los transportistas puedan cumplir con sus créditos ante la banca privada y con sus compromisos ante la aduana e impuestos nacionales. Gómez señaló que el problema no se limita a la presentación del servicio, sino también afecta la capacidad económica del sector para sostener sus actividades y responder a sus obligaciones. Ante esta situación, advirtió que los transportistas podrían trasladar su reclamo a las calles y carreteras si no se regulariza el abastecimiento de combustibles. Lo que nosotros queremos es que cumpla su compromiso de proporcionar el combustible correspondiente, porque hoy por hoy no existe esa atención lo que se estaba viendo. La resolución es clara, aquí no hay ya conversaciones, no hay diálogo, no cumplen, no hacen de que se regularice, las medidas se va a tomar. Sabemos que estamos que ahí existe un decreto de excepción, una ley de excepción, pero sin embargo eso no dice de que el pueblo puede morir de hambre. El transporte está mal y no va a poder resistir, porque sabemos perfectamente si no vamos a tener este elemento líquido, no vamos a poder cumplir nuestros compromisos con la banca privada, con la aduana e impuestos nacionales. Asimismo, nos tendrán que ver en las calles, nos tendrán que ver en las carreteras, seguramente una vez que veamos por conveniente de que la situación de estado de excepción se levante.
Amigos, hasta aquí el bloque La Paz, 6 de la mañana, 45 minutos, 25 segundos, la hora del país matinal. A la primera pausa, enseguida retornamos con más noticias. Ya vuelve la hora del país matinal. Vamos con la hora del país matinal. Avanzamos con las noticias, nos trasladamos hasta Cochabamba. David Chiri está listo, los hechos destacados ampliados con usted. Buenos días y gracias, Gabriela. Saludos al país. Vamos a contarles ahora las noticias desde Cochabamba. Estos son nuestros principales titulares. Nuevo incendio en el Parque Tunari consume 15 hectáreas de pastizales y arbustos. La Unidad de Gestión de Riesgos de la Gobernación junto a las unidades de voluntarios sofocaron el incendio. Por la falta de diésel de 10 camiones, solo 4 están operando. Así lo hacen conocer desde la Cámara Departamental de Transporte Pesado. Abogado constitucionalista cuestiona la sugerencia de un referéndum para habilitar a Evo Morales. El artículo 168 de la Constitución Política del Estado cierra toda posibilidad. Luego de los sismos ocurridos en Venezuela, México, Perú y Colombia, padres de familia piden a las autoridades se lleven adelante simulacros de sismos en las unidades educativas. A las noticias. La Unidad de Gestión de Riesgos de la Gobernación de Cochabamba junto a voluntarios lograron sofocar un nuevo incendio en el Parque Tunari. Johnny Choque nos amplía. Cerca de 15 hectáreas de pastizales y arbustos fueron quemados producto supuestamente de un chaqueo en el sector de Taquiña, Parque Tunari. Así lo dio a conocer el jefe de la Unidad de Gestión y Riesgos de la Gobernación, René Camacho, quien en su momento mencionó que participaron varios voluntarios y unidades para poder sofocar este incendio. Bueno, ya ha sido controlado el sector de Taquiña Grande, San Andrés, arbustos principalmente y pajonal. Bueno, la UGR de la Gobernación, la UGR del municipio, Cernat, Cheos, SAR Bolivia, Fuego y Rescate, PEAR y bomberos de la policía de aquí de Latinor. Ha sido sofocado ya se acerca el enfriamiento y ha sido sofocado. Aproximadamente unos 15 hectáreas. Con esto tenemos 22 incendios en el parque. No tenemos ahorita cuál ha sido la causa principalmente, ¿no? Entonces, como siempre, nadie sabe nada, entonces seguramente con Cernamas vamos a entrar en lo que es la parte investigativa para tratar de principalmente ver los responsables, ¿no? ¿Cuáles han sido las causas? Para la hora del país, Fides Cochabamba. Cambiamos. Luis Jiménez, presidente de la Cámara Departamental de Transporte, reclama al gobierno por las filas que deben hacer los choferes, con el efecto negativo de que de 10 camiones solo 4 estarían operando, los otros estarían haciendo filas. Bueno, tuvimos una ligera esperanza el fin de semana porque empezaron a distribuir más de 1 millón de litros, pero nuevamente ayer vimos que haciendo la consulta a varios surtidores nos dicen que no, que nuevamente les volvieron a repartir solamente al 70%. A la fecha tenemos alrededor de 4 camiones de cada 10 están pudiendo operar. Los otros están en fila de combustible. Entonces, las empresas grandes pueden solventar de algún modo, comprar, ¿no?, el diésel en el mercado paralelo, comprarlo en Arica, incluso están comprando, ¿no? Asimismo, el representante sostiene que ante la falta del diésel importado por el gobierno, están en el proceso ahora de cumplir con los requisitos para importar su propio diésel. Importarlo para el consumo de nuestros afiliados. Estamos ya conversando con los entendidos, viendo, porque ahí hay que decirlo, la normativa no está tampoco como lo pinta el Ejecutivo, o sea, no es tan fácil para una persona o una asociación importar el diésel, tiene que cumplir requisitos que a la larga hacen que uno tenga caro el diésel, ¿no? Cambiamos. Según un abogado constitucionalista, la intención o sugerencia de que Evo Morales pueda volver a ser candidato presidencial es prácticamente imposible. Johnny Choque nos cuenta.
Gracias. El abogado constitucionalista José Antonio Rivera afirmó que plantearon un nuevo referéndum para consultar a la población si Morales puede volver a ser candidato a la presidencia. La autoridad mencionó que la propuesta pretende desconocer las reglas constitucionales que ya establecen los límites para la reelección presidencial. Recordarles que la Constitución, el artículo 168, establece como periodo de mandato 5 años con derecho a una reelección continua, a la reelección por una sola vez de manera continua. Por lo tanto, no hay esa perspectiva de la discontinua. Esto ya lo ha dilucidado el Tribunal Constitucional en varias sentencias. Por lo tanto, en vez de llamar a un referéndum para consultar si puede ser candidato o no, lo que tendrían que plantear es una reforma parcial de la Constitución en su artículo 168, ya sea por iniciativa ciudadana, recogiendo el 20% de firmas y luego ratificada o refrendada en un referéndum popular, o a través de una iniciativa legislativa mediante una ley aprobada en Parlamento y luego consultada al pueblo. Ya lo intentaron en el 2016 y el pueblo dijo no directamente al referéndum para consultar si puede o no ser reelecto. Es una vez más infringir la Constitución, que creo que es una práctica reiterada y una costumbre en el levismo y particularmente en el expresidente Evo Morales, que no respeta las reglas preestablecidas que él mismo impulsó a través del proceso constituyente del 2009, donde nos hemos dotado de una norma básica fundamental que hay que respetarla y cumplir. Para la Hora del País, Fides Cochabamba. Ernesto Suárez, representante de los padres de familia de unidades educativas privadas y fiscales, pide a las autoridades que se hagan simulacros en unidades educativas para que los estudiantes sepan qué hacer en caso de un sismo. El temor de los padres será en función de lo ocurrido en otros países y el último caso del sismo en Colombia. Ante los sucesos que ha pasado en los países vecinos como Colombia y también Venezuela, los padres de familia estamos sumamente preocupados por el tema de los sismos y terremotos. Vemos con mucha preocupación que en los colegios, tanto privados como públicos, no se están realizando el tema de ejercicios simulacros ante estos efectos naturales. Y nosotros queremos que saber y que se debe enseñar a nuestros niños cómo debe suceder y cómo debe actuar un estudiante en estos casos de sismo, cómo debe evacuar, por dónde debe evacuar, y evidentemente todo esto. Y también deben coordinar las autoridades. Es muy importante que los estudiantes sepan qué debemos realizar. Asimismo, el representante dice que de no ser atendidos, buscarán ellos por su parte a expertos para que compartan esta información. Bueno, en realidad lo que estamos haciendo los padres de familia, hemos pedido ya a través de los medios de comunicación, también vamos a hacerlo a través de las notas formalmente a las autoridades para que trabajen. Ante el hipotético caso de no tener respuesta, nosotros vamos a buscar expertos en el ámbito de sismos para que nos puedan trabajar con algún personal y ir a los colegios privados. Vamos a ir a las unidades educativas privadas para hacer simulacros, porque es muy importante que nuestros niños sepan cómo realizar, qué realizar. Hasta ahí las noticias desde Cochabamba. Retornamos hasta estudios centrales en la Hora del País matinal. Gracias, 6 de la mañana, 56 minutos, 22 segundos. En breve retorna la Hora del País matinal. Ya vuelve la Hora del País matinal. Con Django Pro puedes generar hasta 3. Continuamos con la Hora del País matinal. Esta es la cotización del dólar para hoy. Jueves 13 de agosto de 2026. Tipo de cambio oficial: bolivianos por dólar estadounidense, 11 bolivianos con 66 centavos. Continuamos con nuestro recorrido por los 9 departamentos. El turno de Santa Cruz. Estos son titulares a continuación. Falta de diésel reduce al 30% la cosecha de trigo y sorgo en 4 cañadas. Transporte del norte cruceño opera al 40% por falta de combustible. Atraco deja un librecambista en la avenida Piraí herido.
se investiga el hecho. Amigos, ampliamos las noticias a continuación y la falta de diésel reduce al 30% la cosecha de trigo y sorgo en Cuatro Cañadas. Gracias, Joel Izaguirre, de Anapo Cuatro Cañadas. La falta de diésel solo permite la cosecha del 30% del trigo y sorgo. Y los vientos están tumbando el grano. Como productor nos sentimos muy preocupados. Vemos la situación en nuestro municipio y los municipios vecinos y en nuestro departamento y en nuestro país, que la falta del combustible, lo principal, que es el diésel, no tenemos nosotros para poder cosechar. Ya estamos en plena campaña, que ya estamos en un 30% de avance de la cosecha de trigo. Los vientos nos están tumbando el trigo, el sorgo. Lo que más en nuestra zona, en nuestro municipio tenemos, pues, es el trigo, y los combustibles no tenemos. Nosotros pedimos siempre al gobierno, recientemente hubieron reuniones en el cual se comprometieron a traer más carburantes. No vemos eso, no vemos esa situación. Vemos que mire la cola cómo está, las colas son inmensas, y el cual pues nos vemos afectados como productores del poder no levantar nuestros granos. En esta zona de Cuatro Cañadas hay bastante trigo, bastante sorgo y también tenemos un girasol. Recientemente la capital triguera, ¿no?, del departamento de Santa Cruz, también somos la capital soyera de aquí del departamento de Santa Cruz, del municipio de Cuatro Cañadas. Grupo Fide Santa Cruz. Vamos a continuar y el transporte del norte cruceño opera al 40% por falta de combustible. Gracias. Saúl López, del transporte del norte cruceño, solo trabaja el 40% por falta de combustible. La otra semana hay asamblea para medidas de presión. Que tiene el país en estos momentos está complicado por el tema de combustible que está afectando no solamente al transporte, no, al comercio en general. Nosotros como transporte nos hemos sentado ayer con Yacimiento, hemos hecho las gestiones para que de alguna manera nos pueda ayudar al sector de transporte, que es uno de los sectores que llega a la gente a la más necesitada, ¿no? Nos hemos sentado, hemos conseguido de que se nos pueda apoyar por lo menos en 2 surtidores específicos para que el transporte de carga y el transporte de pasajeros pueda abastecerse y pueda llegar. Si no aparece el combustible. En estos momentos el transporte está trabajando casi un 40% ya en su capacidad. Todos están haciendo filas 2-3 días. Nosotros vamos a tener una asamblea departamental la siguiente semana, estamos esperando la convocatoria. Lo que decidan las bases vamos a tomar nosotros como ejecutivo, vamos a respetar las tomas de decisiones que hagan las bases. No descartamos ninguna medida, pero sin embargo también siempre optamos por el diálogo. Nos han informado ayer en reunión de que va a ir mejorando, está entrando combustible del Brasil, está entrando del Paraguay, también está entrando por el lado de Chile, pero esperemos que en las siguientes semanas se pueda mejorar. Yamil Martínez, Grupo Fide Santa Cruz. Vamos a continuar con más en el bloque Santa Cruz. Y atraco ha dejado un librecambista herido en la avenida Piraí, segundo anillo. La policía investiga este hecho. Gracias. El director de la FELCC Santa Cruz, Johnny Coca, informa de un asalto a un librecambista en la avenida Piraí y segundo anillo. He tenido conocimiento de que hace un par de minutos ha pasado un robo agravado en este sector. Se ha podido visibilizar a una persona aparentemente dedicada al librecambio, quien habría sido atracada por 2 personas a bordo de una motocicleta. No tenemos la precisión exacta del monto que habían sustraído. Tenemos un monto referencial. Tiene una herida aparentemente a la altura del cuello. Había sido evacuado en una ambulancia particular. Hemos tomado contacto con la víctima, quien refiere que el día de mañana va a pasar por oficinas de la FELCC para formalizar su denuncia. Estamos dejando al personal de inteligencia para que pueda recabar las cámaras circundantes para tener una imagen de los autores de este hecho. No se tiene la precisión, aproximadamente dice que son $1,000, pero no es una cantidad oficial. La víctima es quien tiene que dar este dato. Aparentemente estaban con una gorra, ¿no? Tenemos las características de las 2 personas, no tenemos la nacionalidad, pero estamos sacando cámaras para poder tener estos datos. De acuerdo a la información que nos han dado los transeúntes, sí habría forcejeado, ese habría sido el motivo por el cual no han sustraído la totalidad de su dinero. Estamos trabajando en este momento, esperemos tener más datos para darles una información más precisa. Grupo Fide Santa Cruz. Y San Pedro recibe recursos económicos insuficientes para salud y educación. Esperan el 50-50 del gobierno.
Gracias. El alcalde David Martichev de San Pedro solo llegó 1.200.000 bolivianos de su POA y apenas alcanza para sueldos de salud, educación y esperan el 50-50 del gobierno. Sí, ya nos llegó semana pasada. Nosotros más o menos nos llegó un poco más de 1.200.000 más o menos. No, eso es más o menos lo que tocaba. ¿Alcanza eso para sus obras? No, de verdad que no alcanza, ¿no? Porque todo ahora, como ha subido todo, esa plata no es nada, ¿no? Pero ya da para aguantarlo un poco más, como por decir, sostener lo que es los sueldos, la carga muy grande tiene los municipios, lo que decir, digamos, todo lo que es la salud, educación, todo esto se paga al municipio, ¿no? Entonces esto por lo menos nos va a ayudar algo, ¿no? El 50-50 que ha prometido el gobierno. Bueno, lo vemos, ¿no? Porque es un compromiso del gobierno de que esto ya han firmado, entonces de aquí para adelante vamos a ver si va a ser efectivo, ¿no? Y eso para nosotros vamos a pelear hasta el último porque es una opción única y muy buena para nosotros, ¿no? Porque sabemos que ahora de los IDH y todo no nos llega, entonces, así, bueno, el tema de diésel es complicado, ¿no? Yo creo que si no se soluciona pronto, yo creo que ya no hay cómo aguantar. Esto yo creo que ya ha tocado fondo y de aquí para adelante, si no hay solución, yo creo que ya el plato se vuelca, ¿no? Yamil Martínez, Grupo FIDE Santa Cruz. Amigos, hasta aquí Noticias Santa Cruz, 7 de la mañana, 7 minutos 19 segundos. En breve retorna la hora del país matinal. Ya vuelve la hora del país matinal. Cementoso. Continuamos con la hora del país matinal. Más noticias en la hora del país matinal. Fides está en Loyola, Fides Sucre en la capital. Richard Rosales, con usted. Gracias, buenos días, Gabriela. Aquí las informaciones desde la capital constitucional de Bolivia, procesadas por Radio Loyola Fides Sucre. Nuestros titulares. El Consejo de la Magistratura evaluará a más de 1.000 funcionarios de apoyo jurisdiccional en todo el país. La Central Obrera de Chuquisaca exige investigar denuncias sobre patrimonio del gerente de la Caja Nacional de Salud. Descubren huellas de dinosaurios de hace 80 millones de años en una comunidad del Distrito 8 del municipio de Sucre. Vamos al desarrollo de estas y otras informaciones. A partir del 26 de agosto, más de 1.000 funcionarios de apoyo a la Administración de Justicia de todo el país serán sometidos a un proceso de evaluación, informó la consejera de la Magistratura, Gabriela Arauz. Cada año el Consejo de la Magistratura realiza la evaluación de desempeño del personal de apoyo jurisdiccional de la jurisdicción ordinaria y agroambiental. Se tiene estimada la evaluación de más de 1.000 funcionarios de apoyo jurisdiccional que comenzará el 26 de agosto. Estos funcionarios engloban lo que son secretarias, secretarios, auxiliares y oficiales de diligencia y notificadores de la jurisdicción agroambiental. Esta medida busca conocer el nivel de desempeño de los servidores, detectar las principales dificultades en el ejercicio de sus funciones y adoptar medidas que permitan corregir las falencias identificadas y mejorar la atención dentro del sistema de justicia, añadió la magistrada. Es muy importante porque este proceso de evaluación va a permitir valorar el desempeño de los funcionarios de apoyo jurisdiccional y también identificar las mejoras que se deben realizar dentro de estas funciones para brindar un mejor servicio a la Administración de Justicia. A otra información, la Central Obrera Departamental de Chuquisaca expresó su indignación ante la denuncia que salió recientemente a la luz pública, según la cual un gerente de la Caja Nacional de Salud habría incrementado su patrimonio económico de poco más de 1.000 bolivianos a más de 7 millones. El dirigente Marcelo Torres anunció una investigación inmediata que no solo alcance al gerente, sino también a la cúpula de esta institución de salud pública. La verdad que estamos sumamente sorprendidos y no podemos permitir eso, ¿no? Lo que vamos a pedir en este momento, ya estoy incluyendo a la Comisión Social, de que inmediatamente se realice una petición de informe a la Gerencia General de la Caja Nacional sobre sus cuentas bancarias.
tendrá que justificar por qué en pocos meses tiene tanta plata, ¿no? Porque eso llama mucho la atención, ¿no? En otro tema, informar que un nuevo hallazgo paleontológico se registró en la localidad de Escalera Mayu, distrito 8 del municipio de Sucre, donde fueron identificadas varias líneas de huellas de dinosaurios teurópodos que habitaban esta región hace aproximadamente 80 millones de años. El informe le corresponde a Omar Medina, paleontólogo. Se encontraron 4 rastrilladas de dinosaurios terópodos, es decir, 4 huellas, ¿no? O sea, 4 líneas de huellas paralelas de estos dinosaurios terópodos. Las dimensiones son de aproximadamente 30 a 35 centímetros, lo cual nos indica de que estos dinosaurios seguramente tenían una longitud de unos 2,5 metros. Vamos con más información. Por cuanto la Cámara de Industria y Comercio de Chuquisaca, Caínco, ve con expectativa el próximo tratamiento del proyecto de ley de inversiones que ya se encuentra en la Asamblea Legislativa Plurinacional. El sector espera que esta normativa garantice seguridad jurídica a los inversionistas y genere mejores condiciones para atraer nuevas inversiones. Es aquella que a través del tema legislativo se otorgan garantías para que puedan venir inversión extranjera a invertir en el país y a generar empleo. Efectivamente, habla de la seguridad jurídica que ésta debe tener para que lleguen al país, ver el tema de incentivos fiscales para atraerlos justamente y más bien dice otros países lleguen a Bolivia. También habla bastante de cuáles son las condiciones, los sectores estratégicos donde podrían ser inversionistas y ante todo las reglas claras que necesitan los sectores privados para poder trabajar correctamente. De aprobarse en algún momento este proyecto de ley, Chuquisaca ve con mucha esperanza inversiones en el ámbito vitivinícola, producción de miel y café, además de la industrialización del ají, indicó Omar Orellana, gerente de la Caínco. Tenemos un importante sector productivo. A ver, en el lado de Camargo tenemos todo lo que son las uvas y los inganis. En el tema del Chaco tenemos todo lo que es la miel y el tema ganadero. En Chuquisaca Centro tenemos todo lo que es el ají y el orégano. Y en el final informar que la responsable del DIMYER informó a Radio Loyola que junto a otras instituciones se vienen tomando previsiones y coordinando acciones para hacerle frente a los posibles efectos del fenómeno climático conocido el Superniño. Saraí Reinaga es responsable del DIMYER. Se está previendo tener un mayor control en cuanto al agua, tenemos que cuidar el agua, cada gota cuenta y más en esta época y mucho más con este fenómeno del Niño en el cual vamos a tener temperaturas o sucesos extremos. Con esta información retornamos a Estudios Centrales. Gabriela, desde la capital del país, Loyola Fide Sucre. Gracias, Richard, por ese informe. 7 de la mañana, 17 minutos, 40 segundos. La hora del país. A una nueva pausa enseguida. Más noticias. Ya vuelve la hora del país matinal. Continuamos con la hora del país matinal. Noticias en la hora del país matinal. Nos vamos a trasladar hasta Fides Oruro. Johnny Sarabia. Gracias, buenos días al país. Vamos con informaciones desde Oruro. Comenzamos con los titulares. Reunión del litio en Potosí marca el inicio del consenso entre Oruro y Potosí. La prioridad de momento son las regalías, destaca la senadora Cintia Gutiérrez. Emprendedores aplauden el proyecto de ley de inversiones porque garantizará la seguridad jurídica que hace tiempo no ha existido en el país. Precio de la carne y del pollo se mantienen con precios elevados en Oruro. Vamos con las informaciones. Como un acercamiento con muchas diferencias y donde varios actores claves no fueron convocados, ha calificado la senadora orureña de la bancada libre Cintia Gutiérrez la reunión sobre el litio cumplida este miércoles en la ciudad de Potosí con presencia del viceministro de Energías Alternativas Luis Osorio. En contacto con Fides Oruro a su retorno de Potosí, la parlamentaria resalta que si algo bueno se ha conseguido es que se ha determinado que las decisiones deben ser consensuadas con ambos departamentos involucrados, Oruro y Potosí.
Lo bueno es de que se ha quedado en que sí o sí se tiene que socializar con ambos departamentos, y obviamente que sí las regalías se deben modificar, siendo de que el salar no es un hidrocarburo, sino es un mineral. Mencionó que el compromiso del viceministro Osorio es que se va a seguir socializando con las comunidades y otras organizaciones sociales que tienen que ver con la explotación del litio y recursos evaporíticos, pero se ha marcado como prioridad definir sobre todo el tema de regalías. Hay que apresurar ese paso porque ya vamos a tratar el POA para el 2027, aseveró. ¿Por qué de repente regalías se tocó? Es lo que veíamos desde que el presupuesto ya se va a tratar del 2027 desde el siguiente mes. Entonces la propuesta es de que ya se tiene que tener 50-50 para el siguiente año, ¿no? Respecto a la propuesta del viceministro Osorio sobre regalías escalonadas entre el 4 y 15%, la senadora Gutiérrez aclaró que no ha sido una propuesta formal, aunque no deja de ser interesante, pero no podrá aplicarse sin el consenso que se requiere. Cambiamos. Emprendedores aplauden el proyecto de ley de inversiones porque garantizará seguridad jurídica para ellos. Tomamos contacto con Lidia Arancibia en Chayapata. Lidia, adelante, buenos días. Gracias, buen día, Johnny. Expectativa en la nueva ley de inversiones que se encuentra en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Según Florian Sotochoque, explorador de tierras raras en el Oriente, considera importante una seguridad jurídica para atraer inversiones. El tema de las acciones, ¿no? O sea, nos vamos a la inseguridad de la industrialización o capacidades que pueda tener, en este caso, cierta gobernación, cierto municipio de poder traer recursos extranjeros. Entonces, si no tenemos políticas de seguridad para poder llevar, digamos, a cabo una industria, etcétera, o sea, una inversión segura, entonces siempre nos vamos a quedar con los recursos que tenemos, ¿no? Así, en bruto. Para la hora del país, Fides Chayapata. Gracias, Lidia. Seguimos con más. Gobernador de Oruro les resta importancia a la eliminación del Ministerio de Turismo y Cultura y decide impulsar iniciativas desde lo regional. Vamos con Manuel Yugar. Gracias. El gobernador de Oruro, Edgar Sánchez, aseguró que el cierre del Ministerio de Turismo no debe generar preocupación en el departamento, ya que la gobernación decidió fortalecer de manera independiente la actividad turística mediante la asignación de recursos económicos propios. Nosotros evaluamos como orureños cuánto ha hecho el Ministerio de Cultura también por Oruro, ¿no? Casi nada. Entonces yo creo que tampoco tenemos que preocuparnos y morirnos de ese tema. Sin embargo, nosotros estamos incrementando casi un 350% de presupuesto para la Secretaría de Turismo y Cultura para el siguiente año. La autoridad explicó que dentro de su plan de gestión se prioriza el impulso a destinos turísticos estratégicos como Salinas de García Mendoza y el Parque Nacional Sajama. Vamos a ir atacando eso, ¿no? Obviamente que existen otros atractivos turísticos, pero nos vamos a enfocar en estos dos que son importantes. Para la hora del país, Fides Oruro. Gracias, Manuel. A propósito del turismo, frente a la susceptibilidad que ha despertado en Potosí, las inversiones que nuevamente se están alentando en el sector de Jirira, que es la entrada norte desde el territorio orureño al Salar de Uyuni, el secretario departamental de Turismo y Cultura en la gobernación de Oruro, Rolando Barrientos, considera urgente unir esfuerzos entre ambos departamentos para generar a futuro un circuito turístico grande que debe dejar resultados positivos. El Salar de Uyuni, que es el centro del turismo en el occidente, está siendo ofertado desde otros países y no vemos por qué no se lo puede vender también desde Oruro, aseveró. Ahorita están nuestros hermanos potosinos un poco a la defensiva, pero no tiene que ser el sentido, más bien por el contrario, reunirnos y crear un gran circuito turístico entre Oruro y Potosí. La torta es para absolutamente todos en la parte del turismo. Si están ofertando desde Perú el salar, si están ofertando desde otros lados del mundo el salar, ¿por qué nosotros no podemos ofertar desde Oruro? Es la pregunta, y más aún siendo ellos nuestros vecinos, ¿no? Entonces, yo creo que nos vamos a reunir, vamos a hacer un sentido de complementariedad entre todos para tener un proyecto mayor de turismo entre las dos regiones. Eso nos conviene a ambos. Y para el final, precios elevados de la carne de res y el pollo continúan golpeando la economía de las familias orureñas. Vamos nuevamente con Manuel Yugar. Gracias. Los comerciantes reportan que la carne de res continúa con precios
elevados, oscilando entre 55 y 60 bolivianos el kilo. La dirigente del sector de los carniceros, Eina Condarco, manifestó que se está realizando el esfuerzo posible para evitar alarma entre la población y minimizar los costos de los consumidores. 55 bolivianos kilo, dependiendo al gusto del cliente, ¿no? Hay también desde 50 bolivianos, hueso blanco 15 bolivianos, huesos rojos 20 bolivianos. Tratamos en lo más, no alarmar a la población y siempre estamos en lo mínimo, ¿no? Condarco señaló que la situación también afecta el precio del pollo, que aún se mantiene alto. Indicó que un pollo llega a costar alrededor de 70 bolivianos o más, situación que genera dificultades para las amas de casa, especialmente para aquellas familias que no cuentan con un ingreso fijo. En 12, 15, 18, hasta 29, ¿no? 30 ha llegado. Para la hora del país, Fides Oruro. Gracias, Manuel, y eso es todo en materia informativa desde este departamento. Para la hora del país, Fides Oruro. Ya del país matinal. Más noticias en la hora del país matinal. El ex ministro Carlos Sánchez Berzaín habría presentado una acción de libertad para intentar apartarse del juicio de responsabilidades por los hechos de octubre de 2003 conocidos como Octubre Negro. El recurso también podría alcanzar a otras ex autoridades del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. De acuerdo con la información, la acción fue admitida por una sala constitucional de Cochabamba que convocó a una audiencia para analizar este planteamiento. Este proceso está relacionado con los hechos que dejaron más de 60 personas fallecidas y derivaron en un juicio, esto contra varias exautoridades. Vamos a establecer contacto directo con Freddy Ábalos, abogado de las víctimas de 2003 dentro del caso denominado Octubre Negro. Señor Ábalos, le agradecemos por el contacto con Radio Fides de Bolivia. Se ha conocido que el ex ministro Carlos Sánchez Berzaín habría presentado una acción de libertad, decíamos, relacionada con el juicio por los hechos de octubre de 2003. ¿Tiene conocimiento de este recurso y qué información maneja al respecto? Gabriela, buenos días. Bueno, es evidente que por algunos medios de comunicación de prensa escrita hemos tomado conocimiento que evidentemente Sánchez Berzaín habría presentado un recurso de acción de libertad en contra para anular, mejor dicho, este juicio que se ha venido llevando desde el año 2007. No se olvide de que el año 2007 hasta el 2009 Sánchez de Lozada fue declarado rebelde y contumaz ante la ley en Bolivia, ¿no? Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín y los demás exministros que colaboraron en su gobierno. Desde ese momento la justicia declaró rebelde y contumaz ante la ley a estas personas y posteriormente, desde el año 2009 para adelante, se llevó un juicio de responsabilidades en contra de los demás colaboradores, llámese exministros y excomandantes de las Fuerzas Armadas de la Nación. Ellos fueron ya sentenciados por diferentes delitos acá en Bolivia, por lo tanto ya cursa un antecedente acá en Bolivia. Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín y los demás ministros fueron declarados rebeldes. ¿Eso qué implica? Que el juicio ha quedado paralizado en contra de estas personas y hoy la justicia está buscándolos extraditarlos a Bolivia. Y hoy al querer presentar y pretender anular con una acción de libertad este proceso raya lo ridículo en la norma legal, no es procedente, así se habría presentado. ¿Por qué? Porque lamentablemente uno de los delitos más graves que se ha podido plantear es el delito de genocidio en la modalidad de masacre sangrienta. Y estos delitos son imprescriptibles ante la ley, ante la norma. Por lo tanto, si se ha presentado alguna acción de libertad, de seguro que primero tendrían que tener conocimiento las partes. Efectivamente. Y las partes en este caso no hemos tomado conocimiento absoluto, no se nos ha notificado, hemos hecho los intentos el día de ayer para poder efectivizar, si es evidente que se habría presentado, solamente tenemos conocimiento por los medios de comunicación y no de manera directa. Por lo tanto, estamos esperando de ser así, seguramente nos van a notificar, pero también sabemos que el día de ayer tenía que haberse llevado la audiencia. De ser así, de
seguramente de haberse instalado esta audiencia ha sido suspendida. ¿Por qué? Porque las partes interesadas son las víctimas y tendrían que haber tomado conocimiento con una notificación para esta acción. Por lo tanto, Gabriela, estamos en un caso incierto, no sabemos si efectivamente es tan veraz esta noticia. Estamos sujetos a una comprobación para mayor certeza, Gabriela. Un dato importante que usted nos acaba de relevar es que usted, como representante legal, como abogado, no ha recibido ninguna notificación. Ese es un elemento que seguramente tendrán que responder en su momento las autoridades judiciales si es que se instaló esta audiencia. Respecto a ese punto, ¿qué camino debería seguir el juicio de responsabilidades y sobre todo cuáles serían los siguientes pasos para las víctimas? Bueno, lo que corresponde, Gabriela, es los declarados deberes, de acuerdo a nuestra norma en Bolivia, el proceso contra estas personas, llámese Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín, Mirta Quevedo y los demás exministros que salieron de Bolivia, su proceso ha quedado en statu quo, ha quedado paralizado. Lo que corresponde es que en algún momento se los extradite, y estamos esperando, miren, muchos años, desde el año 2011 para adelante, estamos esperando la extradición, que en algún momento se los extradite y asuman su proceso ante el Tribunal Supremo de Justicia, porque ha quedado paralizado, ¿no ve? Entonces, esa es la figura correcta para estas personas, es que se presenten y un tribunal nuevamente pueda procesar. No se olvide de que en contra de los exministros, de los demás exministros, Adalberto Cuajara, Eric Reyes Villa, Roberto Claros, Juan Vélez, Osvaldo Quiroga, Luis Aranda y Gonzalo Docabado, ya se dictaron sentencia. Ellos ya han cumplido sentencia, muchos de ellos condenas de 15, de 10 años, han sido sentenciados. Hay sentencias ejecutoriales, por lo tanto hay antecedente que pesa sobre este proceso. Ellos no pueden señalar de que con una acción de amparo pretender liberarse de esta responsabilidad. Son declarados deberes ante la ley, por lo tanto su proceso ha quedado en statu quo, no se puede anular, Gabriela. Además de eso, como le digo, repito, el delito es el delito de genocidio y estos delitos son imprescriptibles ante la ley aquí en Bolivia y en cualquier parte del mundo. Solamente para puntualizar, la acusación es por el delito de genocidio. ¿Qué otros? Y si se instaló la audiencia ayer, esta audiencia de acción de libertad, de concederse la tutela solicitada por Sánchez Berzaín, ¿qué consecuencias jurídicas podría generar para este proceso que se sigue por los hechos de octubre de 2003? Imagínese, Gabriela, de instalarse este proceso y de darse, no sé, una viabilidad o darles la razón en esta acción de libertad, bueno, quedarían en absoluta impunidad los delitos que se han cometido en Bolivia, delito de genocidio, delito de homicidio, tortura, lesiones gravísimas, resoluciones contrarias contra la Constitución. Son varios delitos que por el cual se les ha instaurado una investigación y se les ha procesado. Por lo tanto, imagínese, al dejar esto en indefensión a las víctimas, lamentablemente estaríamos olvidando todos estos hechos y el responsable mayor, que ha sido Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín y los demás ministros, quedarían en la impunidad, y las víctimas que siguen esperando que en algún momento se pueda extraditar a Sánchez de Lozada y los demás siguen esperando que se haga justicia en Bolivia. Pero lamentablemente esto se viene dilatando año tras año, pese que ya un tribunal en Estados Unidos en el año 2011 admitió la segunda petición de extradición, ya fue aceptada el año 2016. Muy bien. Freddy Ábalos, abogado de las víctimas de 2003 dentro del caso denominado Octubre Negro, le agradecemos nuevamente por este contacto con Radio Fides. Gabriela, es un gusto. Gracias. 7 de la mañana, 45 minutos, 9 segundos. La hora del país matinal continúa. Retomamos los bloques. Es momento de trasladarnos hasta Fides Potosí. Contacto directo. Walter Pinto, con usted ampliamos las noticias en directo desde la Villa Imperial. Voy con usted. Gracias, Gabriela. La Villa Imperial registró 1 grado bajo cero y se espera una máxima de 15. Vamos a los titulares. Concipo rechaza plan de gobierno y exige regalías de litio de hasta el 20%.
Entre la nieve y la desesperación, comunarios de Quetenachico arriesgan sus vidas para salvar a sus crías de camélidos. Ante la falta de combustible, choferes cambian el volante por la minería y desconfían de los autos eléctricos. Estos y otros informes a continuación. Los cívicos rechazan plan de gobierno y exigen regalías de litio de hasta el 20%. Una nota especial con Diego Quispe. Gracias, Walter. Alberto Pérez, presidente del Comité Cívico Potosinista, expresó su rotunda inconformidad con la propuesta gubernamental que fija las regalías entre el 4 y el 15%. En respuesta, exigen que la nueva ley establezca un rango del 11 al 20% para garantizar un beneficio real para la región productora. El gobierno, mediante el Viceministerio de Hidrocarburos y Energías, ha hecho conocer su propuesta del 4 al 15%, del 4 al 15% relativo en base a la producción. Eso es lo que ha indicado y la verdad no hemos quedado satisfechos. De los expositores, entre 2 o 3 hemos coincidido de que las regalías tienen que ser del 11 al 20%, del 11 al 20%. Nosotros lo que queremos es de una vez culminar y todos han indicado y hemos coincidido de que si ahora no lo hacemos, nos tenemos que olvidar el tema de la industrialización del tema del litio y por ende de unas regalías justas para el departamento de Potosí, porque nosotros sí vamos a hacer respetar el 11 al 20%. Asimismo, resaltó la presencia de autoridades nacionales, departamentales y locales a la cabeza de la Universidad Autónoma Tomás Frías, Concipo de Uyuni, Potosí y Oruro, alcalde de Uyuni, Ica, Itagua, autoridades originarias del sudoeste potosino. Este encuentro logró reunir a autoridades para analizar el futuro de los recursos evaporíticos. Sin embargo, el Comité Cívico Potosinista denunció intento de boicot a esta reunión con el gobierno. La tensión se apoderó porque dirigentes vecinales paralelos de Uyuni irrumpieron en el encuentro con el viceministro de Energías Alternativas. Esto con el intento de hacer fracasar los avances sobre las regalías de litio. Ha habido momentos un poco medio ásperos porque no sé cuál es la intención que ha tenido. Han llegado varias personas, ahora tenemos ya conocimiento de que son dirigentes de juntas vecinales y algunas que han sido seguro vecinos nomás que han llegado a Potosí, del municipio de Uyuni, de la Federación de Juntas Vecinales, pero con el objetivo de hacer fracasar nuestro encuentro. Han hecho diferentes escándalos en este evento, cosa que evidentemente no ha gustado. Para la hora del país, Fides Potosí. Cambiamos entre la nieve y la desesperación. Comunarios de Quetenachico arriesgan sus vidas para salvar a sus crías de camélidos. Gary Cárdenas. Gracias, Walter. Las intensas nevadas que azotan la comunidad de Quetenachico en el sudoeste potosino están dejando una dramática escena. Comunarios se ven obligados a abandonar temporalmente sus hogares y enfrentar condiciones climáticas extremas para conseguir alimento para sus animales. Sebastián Berna, Pasiri de la comunidad de Quetenachico, relató que la persistente nevada prácticamente agotó las reservas de alimento para el ganado camélido, especialmente para las crías, por lo que él y otros comunarios tuvieron que salir de la comunidad en medio del intenso frío para conseguir alfa y afrecho antes de que los animales mueran por la falta de alimento. Lo más preocupante es que en la mañana no había nada de vegetación para los alimentos de los animales. Eso es lo más preocupante, por eso tuve que salir hasta San Cristóbal para poderme prever alfa y afrecho. Sí, hermano, yo tengo una vagoneta 4x4, tuve que utilizar el 4x4 en 2 subidas extensas que son para poder salir. Después ya hacia aquí ya estaba aumentando el río también. Pero conseguir alimento no es la única dificultad. Los comunarios también deben enfrentar la escasez de combustible, obligándoles a realizar largas filas en la comunidad cercana de San Cristóbal, ubicado aproximadamente a 3 horas de Quetenachico, para poder abastecerse y emprender el retorno. Aquí está lloviendo, te cuento, hermano, en San Cristóbal, estoy en la fila, está lloviendo y debe estar el camino nuevamente barro, cuando ellos venían todo con barro estaba. Es peligroso, hermano, pero ¿qué vamos a hacer? Uno tiene que hacer el esfuerzo para poder salvar algunos ganados, porque después de eso se va a levantar la nieve, va a empezar el frío y ahí empieza la mortandad, ya no comen las llamas, se echan y empieza el aborto. El regreso se convierte en otra verdadera odisea. Deben recorrer caminos convertidos en barro, soportando las persistentes nevadas y avanzar con muy poca visibilidad, exponiéndose a quedar varados en medio de las condiciones extremas.
La situación refleja el drama que viven las familias dedicadas a la crianza de camélidos en el sudoeste potosino, donde cada viaje representa una carrera contra el tiempo para conseguir alimento y evitar que las crías terminen muriendo por el intenso temporal. Para La Hora del País, Fides Potosí. Gracias, Gary. Vuelven a suspender audiencia en contra del gobernador de Potosí por presunto daño económico al municipio cuando fue alcalde. Vuelvo con usted, Gary. Gracias, Walter. La asambleísta departamental Marina Morales cuestionó que una vez más se haya suspendido la audiencia dentro del proceso contra el actual gobernador de Potosí, René Joaquino Cabrera, por el caso fallido de la fábrica de tubos de concreto, proyecto que generó un daño económico al municipio de 5.4 millones de bolivianos cuando fungía como alcalde municipal. Morales lamentó que a casi 3 años de presentada la denuncia, el proceso continúe sin avanzar y todavía no existan responsables por el perjuicio económico ocasionado al municipio potosino. Estaba programada la audiencia de don René Joaquino, lamentablemente esta ha sido nuevamente suspendida hasta el 22 de septiembre, ahora es 8:30, ahora... El motivo principal ha sido la ausencia de don Mateo Vera, ¿no? Que es uno de los implicados en este proceso. Nosotros realmente lamentamos no la suspensión de esta audiencia, a la que hemos venido haciendo seguimiento ya durante casi 3 años. Gary, después de haber hecho la inspección al lugar donde debería haber sido montada la fábrica de tubos de concreto en la zona de Huachacalla. Para La Hora del País, Fides Potosí. Ante la falta de combustible, chofres cambian el volante por la minería y desconfían de los autos eléctricos. Limber Choque, dirigente de COSEF Limitada, lamentó que ninguna autoridad haya logrado reponer los cupos y lotes de combustible que Potosí necesita para el trabajo diario. Por ello, algunos cansados de tanta fila decidieron irse a la mina. En el tema transporte, muchos compañeros también se están dedicando más a la minería. A veces tenemos problemas en todos los barrios, en la zona periurbana, porque no se puede abastecer como tiene que serlo, no se puede dar un buen servicio por este tema del combustible. Ahora, viendo la economía del transporte, lógicamente, ¿quién no soñaría tener una movilidad eléctrica que ya no pueda depender del combustible? Pero también habría que ver, hacer un ensayo en el tema si funcionaría por la topografía de nuestra ciudad, de nuestro departamento, una movilidad eléctrica. Es todo en el bloque Potosí. Vuelvo con usted, Gabriela. Muy buenos días. Gracias, Walter. 7 de la mañana, 53 minutos, 33 segundos. Pausa en La Hora del País. Ya vuelve La Hora del País matinal. Con La Hora del País matinal. Vamos a continuar con más noticias. El turno de Fides Tarija. Daniel León. Gabriela, gracias. Buen día, país, en el bloque Tarija. Noticias. Fides Tarija, con energía limpia. Se agotan los pozos gasíferos y no se aplican políticas nuevas para exploraciones cuando existe gas en subsuelo. En Bermejo, analista dice que Rodrigo Paz puede solicitar la ampliación del estado de excepción. Y en Yacuiba sostienen que la falta de combustibles en el país podría ser por falta de presupuesto. Abordamos lo anunciado. Me quiero extender con estos datos que nos ha dado el experto en hidrocarburos, el ingeniero Ariel Ruiz. Se están agotando los pozos ya descubiertos, incluso el de Margarita en cuanto a su producción de gas. Lo que se extrae está a menos del 50%. Más que todo acá en el departamento, los campos más importantes, ¿no? Sábalo, San Alberto, Margarita, que han declinado muy rápido su producción, ¿no? Y también pozos nuevos. No nos olvidemos, hace unos años atrás, 2, 3 años atrás, creo que hubo un conflicto, ¿no? con Chuquisaca, el pozo Margarita X10, que se anunciaba, ¿no? Que no iba a generar muchos ingresos, pero hoy en día ha tenido una declinación muy acelerada y ya no produce ni al 40% de los 3 millones de metros cúbicos día que nos anunciaban, ¿no? Creo que el primer año nomás ya bajó un 70% y hoy en día no supera ni el 40% de producción. Entonces, ahora si nos vamos mucho más atrás, en campo San Alberto, campo Sábalo, donde pozos también ya han sido cerrados. Antes, en Sábalo, San Alberto, se producía más de 11 millones de metros cúbicos día, y hoy se está produciendo alrededor de 12 millones de metros cúbicos días. Entonces, ahí nosotros podemos ver la diferencia, ¿no? Lo que antes un campo producía
hoy lo están produciendo entre 2 o 3 campos. Pero también hay la declinación en otros campos, ¿no? En Campo Caigua, que también generaban aportes importantes a la planta La Vertiente. Entonces, en Sachapera, está cerca de Sanandita, igual se ha hecho el abandono de 9 pozos, y los cuales en todo este tiempo se ha venido cerrando pozos, ¿no? Entonces, eso ha generado que, al no reponerse las reservas, hoy en día nosotros no percibamos por concepto de regalías y IDH. El experto en esta materia menciona que aún falta aplicar políticas para nuevas exploraciones cuando se tiene en subsuelo mucho gas por descubrir. No se ve un cambio en la política hidrocarburífera, ¿no? Entre el anterior gobierno y el gobierno que ahora está de turno, ¿no? Si bien sabemos que no es de un día para el otro lo que se levanta la producción, pero por lo menos tener una ruta, ¿no? La que a nosotros nos dé una esperanza de que a corto, mediano y largo plazo la situación va a mejorar, pero es al contrario, ¿no? Y eso preocupa mucho, ¿no? La disponibilidad de gas y de hidrocarburos en superficie sí está agonizando, ¿no? Pero hay todavía mucho hidrocarburo, al menos en el departamento. De lo que es gas convencional no hemos debido explotar ni un 30%, ¿no? Y de lo que es gas no convencional, que es lo que se escucha mucho en Vaca Muerta, todavía no se ha explotado en el departamento. Entonces, tenemos mucho gas en el subsuelo, tenemos líquido. El problema viene siendo de que las políticas, las estrategias que se han aplicado no han permitido, ¿no?, mejorar la producción, reponer reservas. Entonces, eso es lo que hasta ahora preocupa, ¿no? De que no se está mejorando. Cambiamos, nos vamos hasta Bermejo con José Luis Arce. El analista político Hernán Guerrero señala que el Ejecutivo puede solicitar la ampliación del estado de excepción, sin embargo considera que esta medida no aplacará las amenazas de movilizaciones de diferentes sectores sociales. El estado de excepción se regulará de acuerdo a ley. La ley dice que puede solicitar al Congreso la ampliación porque hay situaciones todavía no resueltas. Insisto de que la Asamblea debería sacar una ley sobre el tema de los bloqueos. O sea, no está privándole la manifestación a nadie, no le está privando que se manifiesten. Pueden hacer huelgas, pueden hacer paros en sus lugares. Paro, pero no voy a bloquearte a vos para que vos también pares. El apoyo de las regiones a través de las gobernaciones, y saben qué, señores diputados, senadores, vayan y pongan las cosas en orden, ayúdenle, no porque sea él el presidente, sino porque necesitamos trabajar. Para la hora del país, José Luis Arce. Ahora en Yacuiba con Wilfredo Díaz. Desde la Asamblea Legislativa se está haciendo un seguimiento al problema de los combustibles con peticiones de informes e interpelaciones. La senadora Rosalba Romero, al referirse al respecto, insta a la autoridad ejecutiva pueda resolver lo más antes posible el problema de las largas filas en los surtidores por el diésel. No sé si es un tema de presupuesto, no sé si este reformulado pueda incidir. La situación está complicada, pero el gobierno tendrá que dar las señales y la priorización del combustible, creo que es una de ellas, para evitar que el ciudadano siga haciendo largas filas para la compra. Hay gente que pierde 24, 48 horas en el tema de diésel queriendo llenar sus tanques y no puede. Creo que tiene que solucionarse. Hemos mandado minutas de comunicación, hemos solicitado peticiones de informe, hemos hecho PIO. Ahora se está buscando de que el gobierno, a través de este seguimiento que también realiza la Asamblea, pueda ya de una vez por todas despegar y cumplir con la ciudadanía boliviana. Desde Yacuiba, a la hora del país. Gabriela, hasta aquí las noticias para la hora del país. Fides Tarija, 100% energía limpia. Gracias, Daniel. La hora del país está en Trinidad. Edgar Ramos, las noticias con usted. Muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros desde esta bella región de la Amazonía boliviana en el departamento del Beni. Actualmente tenemos una temperatura de 22 grados centígrados, va subiendo la temperatura en esta parte del país, la humedad relativa del ambiente del 88%. Vamos rápidamente con nuestros principales titulares. El presidente llegará a Guayana Marina a las 9:30 de la mañana y presentará el plan Fronteras Seguras para Bolivia. El gobernador del Beni destaca el plan de gobierno en Guayana Marina porque es una zona donde se encuentran delincuentes de Brasil y refugiados, aseguró. En el mes de septiembre habrá una nueva reunión entre policías de Brasil y Bolivia para coordinar acciones y ver resultados sobre las fronteras seguras.
Vámonos rápidamente a un contacto telefónico con la diputada Yasmín Guisada. Se encuentra en la población de Guayaramerín. Ella es la coordinadora del presidente en el departamento del Beni. Yasmín, gracias por estar en contacto con Radio Fides. Hoy es un día muy importante para el Beni. Muy buenos días. Buenos días, un gusto saludarles. Bendecido día para todos nosotros, para todos ustedes. Muy contenta. Bueno, usted lo ha dicho, hoy es un día especial para nosotros en el departamento del Beni. Llega nuestro presidente con este proyecto de frontera segura que es un beneficio para todos los venianos, no solamente para las provincias que son fronteras, porque especialmente para las fronteras, pero de ahí también viene la seguridad para el resto del departamento, ¿no? Esto es un proyecto que se ha venido elaborando, viendo las necesidades, ¿no?, que tenemos en el departamento, viendo la delincuencia que está avanzando, pero ahora con este plan de frontera segura vamos a tener un poco más de tranquilidad, ¿no? Yasmín, este plan podría abarcar poblaciones tanto San Joaquín, San Ramón, Santana, de Yacuma, lugares donde prácticamente también se ha visto el tema de sicariato y narcotráfico. Así es. Como le decía, no solamente es en la frontera, sino en el resto del departamento. Vamos a iniciar un plan que lo van a escuchar ustedes y ahora del presidente. Él va a explicar cómo se va a operar, cómo se va a desarrollar este plan. Bien, muchísimas gracias. Gracias por este contacto. A la diputada Yasmín Guisada. Se encuentra en Guayaramerín. A las 9:30 llega el presidente y hay un operativo en esa localidad para poder hacer la presencia de tanto de policías de la Policía Federativa de Brasil, que llegarán prácticamente con ministros del Estado de Brasil hacia Guayaramerín. El gobernador del departamento, el Beni, ha asegurado que es un lugar peligroso, Guayaramerín, porque hay refugiados delincuentes que están en el lado boliviano. La mejor ciudad. Guayaramerín, una ciudad hermosa, fronteriza, guardián del territorio boliviano con el Brasil, de nuestra soberanía, pero es una de las ciudades más inseguras del departamento del Beni. Y es por ello que ahora tenemos la gran oportunidad y la satisfacción de mañana iniciar este operativo binacional que va a tener mucha relevancia y nos va a llevar a tener mucho más confianza en nuestra seguridad ciudadana. Sin duda alguna que este es un esfuerzo que el gobierno nacional a través del presidente está haciendo por toda la región, por toda esa frontera tan amplia que tenemos con la República Federal de Brasil. Así que estamos casi listos, estamos dispuestos y agradecidos a seguir trabajando juntos con el gobierno nacional y entre tanto la policía de Bolivia a través del comandante Mirko Sokol, que se encuentra en Guayaramerín, se reunió con policías federativas de Brasil. Ya hubo una primera reunión en Guayaramerín entre policías de Brasil y de Bolivia. En septiembre habrá otra reunión de evaluación, aseguró. Y bueno, en relación a la reunión que tuvimos con nuestros pares de Brasil, también el día de hoy en la mañana ya tenemos resultados de manera todavía extraoficial. Nos han señalado de que para el mes de septiembre va a haber una reunión de altos mandos policiales allá en la República Federativa de Brasil con las autoridades policiales de Bolivia para realizar las coordinaciones en las ciudades más importantes de la línea fronteriza entre Bolivia y Brasil, vale decir Mato Grosso, en esta frontera que tenemos acá, Rondônia, y también algunas otras fronteras que tenemos en el departamento de Pando, que es el Acre, y obviamente Santa Cruz y Beni. Este trabajo lo realizamos permanentemente, pero vamos a profundizar más el tema de intercambio de información principalmente. Habíamos conversado también el tema de capacitación, intercambio de servidores policiales, tanto de Brasil acá a Bolivia como de Bolivia a Brasil, para que puedan... Y ese es el panorama informativo que se genera en esta parte del país. Gabriela, retorno hasta la sede de gobierno. Gracias, Edgar, por ese informe. La hora del país cierra en Pando, Cobija, Juan Carlos Paredes.
Muchas gracias, muy buenos días, país. Aquí las noticias desde la Perla del Acre. Hoy será un día con temperatura muy elevada, 36 grados. Aquí nuestros titulares. Plan de frontera segura conlleva un trabajo coordinado entre la Policía Boliviana y la Policía Militar del Brasil para un patrullaje fluvial en la lucha contra el crimen. Con el lanzamiento del Plan Frontera se va a frenar la criminalidad en esta frontera, asegura el vicegobernador. El Ejecutivo de los Campesinos a nivel nacional lamenta que el gobierno no actúe con la detención de Evo Morales, que continúa campeándose libremente en el Chapare. Ahora vamos al desarrollo de nuestros principales titulares. El comandante departamental de Policía, coronel Erlan Monasterio, ha mencionado que se coordina con autoridades y la policía del Brasil dentro del Plan Frontera Segura, que incluirá controles y patrullajes fluviales en esta frontera en la lucha contra la criminalidad, una vez que se lance este jueves el Plan Frontera Segura. Eso involucra que tenemos que realizar presencia de todas las autoridades, tenemos los alcaldes en cada municipio, para que se puedan generar a través de las instancias correspondientes del cumplimiento de lo que señala la ley, y la policía como un ente encargado de la seguridad, poder blindar y generar lo que la población nos está pidiendo a gritos. Vamos a estar con lo que va a ser el Plan Frontera Segura, ahora con coordinación ya con diferentes unidades policiales del Brasil, autoridades de acá del departamento, para lo que va a ser un mejor resguardo. Inclusive se pretende realizar este tipo de control a través de un patrullaje fluvial. Más noticias. El vicegobernador del departamento de Pando ha señalado que el lanzamiento del Plan Frontera en Guayaramerín estará presente la gobernadora del departamento de Pando. Sin embargo, ha señalado que es importante este plan en esta frontera para frenar la criminalidad que también se está dando en este departamento. Con el comandante departamental de la policía y la Policía Federal de Brasil. Entonces, lo que queremos con esto es proteger más a nuestros ciudadanos, no porque últimamente ha habido mucha delincuencia en el país. Nuestra frontera, también Pando como frontera, tenemos gran territorio, ¿no?, entre Brasil con Perú también, que son fronteras, y donde aprovechan pues los delincuentes a ingresar a nuestro país, ¿no?, a través de nuestra frontera. Entonces yo creo que con este plan es importante, vamos a frenar. Más noticias. Víctor Hugo Roca es el ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Lamenta que el gobierno no actúe para la detención de Evo Morales, que continúa campeándose libremente en el Chapare. A la vez que también ha señalado que se han cumplido ya 8 meses en la que el gobierno no ha podido aplicar políticas que resuelvan la crisis del país. A unos parlamentarios para poder hacer un análisis de todo lo que es la gestión de los 8 meses del presidente. Sabemos que hay mucha amenaza desde el Chapare, ¿no?, y el presidente no estamos actuando con eso. Evo Morales sigue campeando cuando hay una detención para su persona y el gobierno no actúa. Y Evo sigue estructurándose a nivel nacional, y ojalá que esto no le venga a perjudicar más al país y al presidente, no más que todo, ¿no? Para la hora del país, Fides Cobija. Ya vuelve la hora del país matinal. Palabra y vida. Palabra y vida. Jueves, 13 de agosto. Se acercó Pedro y le preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarde, le prestaron a uno que debía 10,000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: Dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor se encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo le dijo: Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré la deuda.
Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: «Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti?» E indignado el rey, lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, dejó Galilea y fue al territorio de Judea, más allá del Jordán. Es bueno llevar la palabra de Dios donde vayas. Tómala, llévala contigo. Es Jesús que nos habla. Palabra y vida. Palabra y vida. Los barrios, los municipios, desde todos los puntos cardinales. Un servicio informativo local. La hora del país, La Paz. Amigos, bienvenidos a la hora del país La Paz. Comenzamos con el desarrollo de las noticias. Y Justino Apaza deja la cárcel de San Pedro y Justicia niega pedido del gobierno de reclusión en la cárcel de Freddy Mamani por bloqueo y cerco a La Paz. Es una detención domiciliaria, no es con custodio, obviamente. Hay un marcado biométrico que tiene que realizar el señor Justino Apaza una vez a la semana. Y asimismo hay otras medidas. El dirigente vecinal Justino Apaza, encarcelado por instigar al bloqueo de caminos por más de 40 días, dejó la cárcel de San Pedro para cumplir una detención domiciliaria. Apaza estuvo detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro por casi 2 meses como uno de los principales responsables del bloqueo de carreteras y cerco a la ciudad de La Paz. Salido de San Pedro, ¿no? Esto con las medidas institutivas impuestas por la Sala Penal Cuarta, en la que en su auto de vista había indicado, ¿no? Había en su resolución establece la modificación de la medida cautelar de San Pedro a cumplir una detención domiciliaria. El señor Justino Apaza, hay que mencionar, ¿no?, que no solamente es la detención domiciliaria, se ha hecho el trámite correspondiente, hay una fianza económica de 40.000 bolivianos, hay un arraigo en Dirección General de Migraciones, entonces la intención también del señor Justino Apaza es someterse al proceso de investigación. Entonces eso también cuando transcurre el tiempo y vean hechos nuevos, se va a solicitar la modificación correspondiente. Bueno, inicialmente hay que mencionar de que la audiencia de medidas cautelares se había desarrollado el 4 de junio, a la fecha ya son 2 meses y medio que había transcurrido de detención preventiva del señor Justino Apaza, y como he ido mencionando en reiteradas oportunidades, ¿no?, el Ministerio Público había presentado como única prueba las notas de prensa del señor Justino Apaza, donde él hacía declaraciones, declaraciones que obviamente nosotros lo mencionamos, estarían respaldadas en la Constitución Política del Estado, porque es presidente de la Federación de Juntas Vecinales Departamental, en la que obviamente es solamente un portavoz. Por otra parte, la justicia denegó el pedido del Ministerio de Gobierno de revocar la detención domiciliaria del expresidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, y remitirlo a la cárcel de San Pedro por el caso bloqueo de caminos. Mamani guarda detención domiciliaria por el caso del bloqueo de carreteras. Para la hora del país, Fides La Paz. Continuamos. En caso de falta de agua, de lluvias ante fenómeno del Superniño, agua para La Paz y el Alto está garantizada hasta enero. Una disminución correspondiente de 8 puntos, ¿no? El secretario departamental de Protección a la Madre Tierra y Gestión Ambiental de la Gobernación de La Paz, Gabriel Pari, informó que la disponibilidad de agua para las ciudades de La Paz y el Alto está garantizada, aunque hasta enero de 2027, en caso de no registrarse lluvias suficientes debido a la posible llegada del denominado Superniño y las condiciones de sequía previstas para el altiplano. La autoridad explicó que las represas presentan niveles inferiores a los registrados en la gestión pasada, por lo que pidió a la población evitar derroche de recursos. El Superniño se viene, entonces la mayoría del altiplano, incluido la ciudad de El Alto, va a sufrir una sequía de acuerdo a los estudios científicos que reportan en diferentes páginas, ¿no? De acuerdo a la proyección que se ha hecho, hasta enero sería si es que no llueve, ¿no? Pero eso no quiere decir que, digamos, debemos gastar, ¿no? Las represas de la ciudad de La Paz como la ciudad del Alto alcanzan el 80% el 2025 y 72% el 2030.
2026. Según Pari, en una comparación realizada entre agosto de 2025 y agosto de 2026, el nivel general de las represas que abastecen a La Paz y el Alto pasó del 80% al 72% para esta gestión, lo que representa una disminución de 8 puntos porcentuales. Añadió que entre los factores que explican esta reducción está el menor llenado de algunos embalses y el incremento de la radiación solar que elevó la evaporación del agua durante las últimas semanas. Ese 8 puntos se puede dar a la variación de que el 2025 Alpaquita y Milluni no han llenado sus embalses al 100%, ¿no? Entonces, por eso puede ser uno de los factores. Otro de los factores fue estos últimos días, últimas semanas, ha empezado a caer la radiación solar bastante fuerte. Entonces, al superficie del agua, a las represas han empezado a evaporarse. Rocío Chávez, Fides La Paz. Ya vuelve la hora del país. La Paz. Continuamos con más noticias en la hora del país. La Paz. Enfermos renales con cáncer y otros pacientes en emergencia por deuda millonaria del Ministerio de Salud para sus tratamientos. Una deuda de más de 500 millones de bolivianos. Estoy hablando de los programas de diálisis, programas oncológicos y también los convenios de terapia intensiva de adultos y neonatal. Los enfermos renales con cáncer y pacientes de terapia intensiva en riesgo permanente de quedarse sin atención médica ante una deuda de más de 500 millones de bolivianos del Ministerio de Salud. Así lo ha denunciado la diputada Cecilia Vargas de Libre. Explicó a Radio Fides que la falta de pago de esta deuda millonaria genera huecos presupuestarios y deja sin atención médica a estos pacientes. Hemos pedido informes del por qué estos retrasos del pago de estos adeudos, dijo la diputada Cecilia Vargas. Estas deudas se vienen arrastrando ya desde el año pasado. Lastimosamente, el movimiento al socialismo ha hecho convenios irresponsables. La diputada Vargas apunta al anterior gobierno del movimiento socialismo por esta deuda de más de 500 millones de bolivianos frente a la firma de convenios irresponsables sin garantizar el efectivo. Apolinar Paco, Grupo Fides La Paz. Ya vuelve la hora del país. La Paz. Paz. Amigos, tiempo cumplido en la hora del país. La Paz. Permiso, buenos días. Radio Fides